interesado mucho en el video, cuando en el versículo 17 del capítulo 24 Jesús le preguntó a los dos caminantes, ¿qué plática son las que tenéis entre vosotros? O sea que Jesús estaba preguntando por la plática y no una plática, o sea, no una conversación que se tenía ahí en el camino. Pero es interesante, si ustedes leen el relato del capítulo 24 de Lucas, de todos los acontecimientos que se habían dado en esa semana, había algunas personas que estaban muy conmocionadas, muy preocupadas, y no sabían, o sabían de lo que había pasado el viernes, pero ese primer día de la semana para algunos, como estos caminantes, todavía como que seguía siendo viernes. Y yo recibí un artículo en esta semana extraído de un libro que se llama Es viernes, pero el domingo se acerca, así se llama el libro. Es viernes, pero el domingo se acerca. El autor Tony Campolo. Y a mí me impresionó profundamente el título de ese libro. Es viernes, pero el domingo se acerca. Lo que vivieron estos caminantes y lo que vivió mucha gente que vivía allí en Jerusalén y los alrededores fue algo de conmoción, de mucha tristeza. Algunos de ustedes pudieron ver el viernes otra vez la película La Pasión de Cristo. Y la verdad es que cuando uno ve lo que pasó con el Señor Jesucristo, produce dolor, tristeza, de todo lo que tuvo que padecer. Pero eso fue el viernes. Eso fue el viernes. El viernes, hubo padecimiento, sufrimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero se acerca el domingo. Y el domingo nosotros lo recordamos hoy como el día en que Jesucristo salió de la tumba victorioso. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer unos versículos y vamos a mantener en nuestra mente ese pensamiento. Juan 20. Vamos a mantener en nuestro pensamiento la frase de este hermano Tony Campolo. Es viernes, pero el domingo, ¿de qué? Se acerca. El primer día de la semana, capítulo 20 de San Juan, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús, a Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Dicen que porque Pedro nada más tenía primera y segunda, y Juan tiene primera, segunda y tercera. Entonces llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Señor, esta es tu palabra. Y queremos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre y discierna las intenciones de nuestro corazón. Y corrija, Señor, los conceptos que a veces nosotros tenemos acerca de tu muerte y de tu resurrección. Ayúdanos, Señor, por el Espíritu Santo, a esclarecer nuestras mentes y nuestros ojos espirituales, para poder entender el verdadero significado
de la resurrección. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. No sé cuán difícil sea la situación que nosotros estemos pasando. O sea, no importa cuál sea la necesidad tuya, no importa cuál sea la necesidad mía, la Escritura nos tiene buenas noticias. Jesús nos puede ayudar. Y algo que no debe avergonzarnos a nosotros del Evangelio es porque el Evangelio es poder de Dios. Y podemos estar viviendo una situación de contrariedad, pero Jesús siempre tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Y ese es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y una de esas buenas noticias es que no todo se quedó en el viernes, sino que llegó el día domingo. Jesús el día viernes estaba muerto. Nuestro Jesús estaba muerto en una cruz. Pero eso fue el viernes. El domingo está por acercarse. Ese viernes uno encuentra en los evangelios que María lloraba desconsolada, que los discípulos corrían en una y otra dirección. Ese viernes uno encuentra que Pedro decía que estaría dispuesto a dar su vida por él, estaba huyendo, pero eso era el viernes. Los cínicos estaban allí frente a la cruz y decían los cínicos que a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. La gente que estaban allí jugaban, algunos con la ropa de él, o sea, jugaban a dados para repartirse sus vestiduras. Los del Sanedrín, los escribas y los fariseos estaban allí quizás riéndose y codeándose el uno al otro de triunfo, pero eso era el viernes. El viernes. Pero llegó el día de la resurrección. Y cuando yo pienso, y cuando estoy deprimido, o cuando tú piensas que no hay esperanza, cuando no hay esperanza de volver a amar, de confiar, cuando te sientas agobiado por el pecado, cuando pierdas toda la esperanza, cuando estés al borde del desespero, puedes decir, eso es el viernes. Pero el domingo llegará. Y esa es la esperanza del cristiano. Esa es la enseñanza del cristianismo, que no todo terminó en el capítulo 19 de San Juan. No todo terminó viendo a José de Arimatea y viendo a otros cargando el cuerpo de Jesús y llevándolo a un sepulcro nuevo. Ahí no terminó todo. Allí en esta tumba pusieron a Jesús. Pero hubo un primer día de la semana. Hay otras creencias que tienen una enseñanza acerca de una ética muy excelente, tienen seguidores muy fervientes, dedicados, y son muy dados a rituales de adoración. No obstante, solo Jesucristo ofrece al mundo una clase de esperanza que puede generar en el espíritu del hombre optimismo y ver lo que está pasando a la luz de la realidad de lo que hizo Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Jesucristo describe plenamente y claramente el curso para la historia humana y no culmina allí en una tumba, sino que culmina mostrando a nuestro Rey viniendo por segunda vez en gloria y con poder. Y la Biblia relata el triunfo del bien sobre el mal.
Por ejemplo, hay unos creyentes o seguidores más bien del zoroastrismo. Ellos creen que la historia es una lucha entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas, pero ellos mismos no tienen la seguridad de cuál de las dos fuerzas va a ganar al final. Por ejemplo, también tenemos el budismo. El budismo enseña que este mundo no es nada más que un ciclo sin fin de sufrimiento, y los seguidores de Buda solo pueden esperar en el nirvana, que ya se fuera de la esfera de la historia, donde se pierde toda conciencia y queda abolida la identidad personal. El hinduismo enseña que el mundo en que vivimos es básicamente irreal y que tarde o temprano el mundo y todo lo que hay en él retornará a Brahma, de donde vino, sin dejar rastro de que una vez existimos, y asegurándonos ellos de que la historia no tuvo ningún significado. Eso dice el zoroastrismo, dice el budismo, dice el hinduismo, pero el mensaje bíblico nos da una seguridad firme. La seguridad firme de que la historia de la humanidad no es un cuento de hadas, de que la historia de la humanidad está basada en hechos históricos y describe el desarrollo de un plan de Dios que terminará cuando Él establezca su reino en la tierra como en el cielo. Y esa es la gran esperanza que nosotros podemos tener como cristianos. Por eso cuando nosotros llegamos al domingo y vemos la resurrección, tenemos que reflexionar y tenemos que ponernos a pensar que hay esperanza, que hay triunfo y que debemos ser optimistas, porque si uno lee la Escritura, los Evangelios, sin incluir el aspecto de la resurrección, de la ascensión y de la segunda venida, eso sería apaga y vamos. Ahora, muchos se preguntan cómo es que los cristianos pueden ser tan optimistas del futuro viendo las noticias, conociendo la historia humana, conociendo las circunstancias contemporáneas. ¿Cómo es que el cristianismo puede ser optimista? Y entonces, si vamos al campo de las ciencias sociales, hay muchos que lo que predicen es desastre y perdición. Por ejemplo, los demógrafos dicen que hay una explosión demográfica tal que esta explosión demográfica mundial va a crear una tensión entre los recursos y los alimentos disponibles en nuestro planeta. Que esto puede producir el reducir toda la existencia humana a unos niveles escasos de subsistencia. Eso dicen los demógrafos. Están los ecólogos o los ecologistas que dicen que es tanta la contaminación de la atmósfera que va a tal velocidad que estamos destruyendo la capa de ozono cada vez más y más, y que el roto es todavía más de lo que nosotros nos imaginamos. Que por eso es que los rayos se están filtrando peligrosamente a través de esa capa, y por eso es la gran cantidad de cáncer que se está presentando. Y que eso es solo cuestión de tiempo. Por eso están apelando a la conciencia ecológica a través de los niños más pequeños. Mientras yo viajaba en un bus, dos niños atrás venían con la mamá se durmió, y dos niños como de 6 o 7 años hablando entre ellos acerca de la contaminación. O sea, pero es interesante escucharlos hablar acerca de la renovación de los aerosoles. Es una conversación como de 15 o 20 minutos yo allá y yo prestando atención. O sea, dos niños, o sea, en esa edad, hablando, tomando conciencia, porque les han enseñado en los colegios que la necesidad de controlar toda esta situación de lo que está produciendo la capa de ozono. Entonces, los ecólogos nos están diciendo que estamos contaminando también los océanos a tanta velocidad que destruiremos toda esa riqueza marina que nosotros tenemos, y ciertas formas de vida marina van a desaparecer completamente. Y esas cuestiones que hay en el mar
son esenciales para la producción del oxígeno que los seres humanos necesitamos. Y esa es una realidad. Y esa es una realidad que nosotros no la podemos negar. Pero también están los científicos políticos que están estudiando acerca de la carrera armamentista y que los lleva a algunos a pronosticar que la civilización va a desaparecer por un inevitable holocausto nuclear. Y cosas como eso, anticipo de eso, es lo que pasó en Japón. Y eso es una realidad. Ahora, frente a esas predicciones que son reales, la Biblia nos da un mensaje de esperanza. Nos dice que Él vendrá, que el reino de Dios se implantará en la tierra y que Dios tendrá el control de todas las cosas, aún por los desastres ecológicos, aún a pesar de la explosión demográfica, aún a pesar del holocausto nuclear, a pesar de la anarquía. Los cristianos tenemos un mensaje, que es el mensaje que los ángeles, y es el mensaje que el mismo Jesús les dijo a los caminantes de Maús. Era necesario que Él muriese, Él era necesario, pero Él ahora vive, pero Él ahora reina, pero Él ahora nos da esperanza. Es cierto, la Biblia dice que la tierra está clamando y está pidiendo a una, está gimiendo ser redimida. El mundo terminará, sí es cierto, pero no va a terminar como algunos dicen, con un lloriqueo, sino va a terminar con poder, porque dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, lo siguiente. Si usted lee la historia y mira las circunstancias de la historia sin tener la Biblia en su mano, esto le puede producir a usted frustración, tristeza, como lo que muchas personas están experimentando hoy en día. Al hacer una lectura contemporánea sin tener en cuenta lo que dice Jesucristo y lo que dice Dios. Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él que reinará por los siglos de los siglos. La historia de la Biblia es una historia de esperanza. Los discípulos tristes, las mujeres que acompañaban a Jesús en su ministerio triste, les llegó un mensaje de esperanza. Allí están los lienzos, allí está el sudario, allí está la piedra removida, allí está el sepulcro vacío. Él no está ahí, Él vive y Él reina. Y ese mensaje de la resurrección los llenó a ellos de esperanza. Y es por eso que más adelante quiero mostrarles cómo unos tímidos hombres que el día de la crucifixión estaban huyendo, al experimentar la resurrección de Jesucristo, hubo un cambio profundo en ellos, una nueva actitud para mirar la vida. Porque hay una canción que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque la fe del cristiano, la esperanza, está basada en lo que Él ha hecho, lo que Él dijo que iba a hacer por medio de su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo, Él confrontó los poderes de las tinieblas. La muerte no le pudo retener. Y yo quisiera que abriéramos la Biblia en el libro de los Hechos, para que veamos unos pensamientos de lo que era el mensaje apostólico en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Hechos 2, versículo 23. Y yo luego le digo
¿Hasta dónde leemos? Hechos 2, versículo 23. Bueno, vamos a leer el 22 para que tenga más sentido lo que voy a leer. Versículo 22, capítulo 2. Varones israelitas, ese es Pedro hablando, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Eso fue el viernes. Al cual Dios levantó, eso fue el domingo, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y entonces se va al Antiguo Testamento y cita: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Miren, para Pedro, después de la resurrección, después de la venida del Espíritu Santo, cómo se llena de valor y cita lo que el salmista dice, de que me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Y no solamente eso, sino que mi carne descansará ¿en qué? En mi esperanza. Porque es que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de su resurrección, nos da esperanza. Los reinos de este mundo, por muy poderosos que sean, tienen que doblegarse, porque un día se van a doblegar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. El Señor, a través del salmista, dice que el Señor no quedó allí en una tumba, no permitió que su santo viera la corrupción. Dios le dio anticipadamente a David el conocimiento para que supiera acerca de los caminos de la vida y de la esperanza que se debía tener en él. El día de Dios, en cuando Cristo vino para cumplir los propósitos de Dios, se dieron al pie de la letra. Dice la Biblia que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En el plan eterno de Dios estaba que así sucediera. Y qué bueno es poder usted leer la historia. Usted puede leer un libro de historia y puede saber lo que pasó. Y usted puede estudiar un libro de la historia de Simón Bolívar y termina y sabe qué fue lo que pasó. Pero una cosa es saber lo que pasará. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos los hijos de Dios, que es como si fuese una película que ya usted se vio, ya sabe cuál es el final. Yo les conté a ustedes la oportunidad que tuve de ver el partido de Colombia cuando Colombia le ganó 5-0 a Argentina. Yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo y en directo, venía viajando de Cartagena para Barranquilla. Solamente en los pueblos por donde pasábamos, la gritería de la gente, o sea, y yo me imaginaba, yo decía, no, Colombia ganó, y la gente, y gritando y toda cuestión, o sea, Colombia ganó. Luego llegué a la casa y el partido efectivamente lo repitieron. Y ya yo me presenté allí, me prepararon crispetas, Coca-Cola, y me senté yo allí en una mecedora, tranquilo a ver el partido, pero con una satisfacción tremenda. ¿Por qué? Ya yo sabía que Colombia había ganado, y había ganado 5-0. Ya yo sabía el resultado. Eso me dio a mí una tranquilidad, una relajación tremenda y una alegría de a cada jugada, aunque yo viera que iba a avanzar por Argentina, esa cuestión, no, ya yo sabía que aparentemente lo tenía rinconado allí, o sea, ya yo sabía, no, eso es por el momento, porque yo sé que al final eso va a terminar 5-0. Cuando usted ve
la historia de la humanidad. Cuando lee usted la Biblia, usted sabe que vamos a terminar ganando 5-0. Y al Señor Jesucristo triunfando. Aunque aparentemente en el momento pareciera que el reino de este mundo, el enemigo va ganando, pareciera que va triunfando, pero no nos dejemos impresionar por las circunstancias de las noticias, no nos dejemos impresionar, analicemos todo eso a la luz de las Escrituras y recordemos que el príncipe de gloria, que había sido encerrado y derrotado en una tumba prestada, fue un viernes. Pero 3 días después, los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, nos narran que Dios le resucitó de entre los muertos, que se convirtió en el Cristo vencedor, el Cristo que venció las tinieblas. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que a veces nosotros no creemos que la historia de la humanidad, las circunstancias del momento tienen la razón. Y nosotros se nos olvida la esperanza que tenemos. El pueblo de Dios ha sido llamado a un pueblo de esperanza. Porque Él no está en la tumba, porque Él resucitó, porque Él ha ganado, porque Él donde quiera que está triunfando. Y Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Y finalmente toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es el Señor de todo y en todo. Aunque hay algunos que hoy en día blasfemen contra el nombre de Dios, Dios tiene la última palabra. Y ese era el mensaje que transmitían los apóstoles. Un mensaje de esperanza. Un mensaje en el cual nosotros podemos ser animados. El mundo nos dice, no hay esperanza. Y usted puede decirle a eso que no hay esperanza. Oye, un momentito, yo he estado leyendo la Biblia y le he dado una lectura rápida desde el primer capítulo hasta el último y yo veo que Jesucristo gana. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que usted lee las Escrituras, o sea, que usted ve a un pueblo que se aparta de Dios, un pueblo que desobedece a Dios, y ve toda la historia humana, y ve los grandes imperios, cómo prevalecieron aparentemente, pero al final de la historia, Jesucristo gana. El viernes, María se deshacía en un mar de lágrimas. Los discípulos huían en todas direcciones, como ovejas sin pastor. Pero eso era el viernes. Y para ellos llegó un domingo. Algunos de los hombres de esa época estaban allí frente a la cruz y decían, crucifícale, crucifícale. Y todo se tornó oscuro. Y parecía que no había esperanza. ¿No le ha pasado a usted así? Que llegan esos días viernes, no los viernes literalmente en la semana, sino los días de la aflicción, los días de la enfermedad, los días del conflicto, donde usted ve, solamente ve el viernes, solamente ve el día malo, y necesitamos, usted y yo, como despejar toda esa a la luz de las Escrituras y ver que el domingo llegará, que llegará la esperanza, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Hay algo que me llamó la atención de la película cuando la vi por segunda ocasión el jueves, que cuando el pastor está hablando con el hermano o el señor que perdió a su niño, con Adam, le dice que Dios no le ha prometido darle respuestas a todas sus preguntas, pero lo que sí ha prometido es acompañarlo en medio de su dolor. Y a veces Dios no responde todas nuestras preguntas y todas nuestras inquietudes de por qué pasan las cosas que pasan, o las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros.
pero lo que sí podemos estar ciertamente seguros es que en medio de esa situación tenemos el acompañamiento de Dios. Hay esperanza, y hay esperanza porque Jesucristo resucitó. Apenas era el viernes, pero el domingo fue un domingo de mucha esperanza. Por eso hoy domingo hay muchas iglesias, a mí me gusta eso, que hacen unas celebraciones temprano. Ojalá podamos hacer un domingo de esto de resurrección temprano en la madrugada, van a algún sitio y tienen una celebración de alabanza a Dios para recordar que hay esperanza, para recordar que hay sentido para la vida, que no todo es desastre, que no todo es caos, sino que Dios tiene la última palabra. Muchas personas hoy en día solamente viven a la luz de los acontecimientos del pasado. Estos caminantes de Maús recordaban todo lo que había pasado el viernes, pero se les había olvidado las promesas que Jesús les había dado, que iba a haber una resurrección. Y mis amados hermanos, es cierto que a través de la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario nosotros tenemos el perdón de pecados. Amén. Eso es la verdad. Es verdad que nosotros a través de la muerte de Jesucristo obtenemos victoria sobre el poder de las tinieblas. Amén. Eso es verdad. Pero lo que ratifica todo eso, todo ese sacrificio que hizo Jesucristo, es que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y Él está ahora vivo. O sea, a través de la resurrección de Jesucristo y de su ascensión, Dios está validando y reconfirmando el hecho de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si solamente se hubiese quedado en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, vano sería, como dijo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 15, sería nuestra predicación. No tendría razón de ser. Pero Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Jesucristo tiene planes. Así que cuando esté deprimido, tiene que decirle a esa depresión el domingo viene. Cuando te sientas que las personas no te aman, cuando sientas que estás dudando de que algo milagroso puede suceder en tu vida, recuérdate a ti mismo que vendrá el domingo, que hay victoria y hay poder en el nombre de Jesucristo. Que cuando tú te sientas que las cosas no son como tú pensabas que deberían ser, recuerda que hay alguien que triunfó por ti y hay alguien que al fin y al cabo logrará la victoria, cumplirá sus planes y sus propósitos en tu vida. Porque dice el libro de Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y de haceros el bien. Esos son los pensamientos de Dios. Pero a veces los pensamientos de Dios, cuando estamos en el momento de dificultad, en el momento de la angustia, en el momento difícil, como que no las recordamos, sino que nos enfocamos en el momento doloroso que estamos viviendo, y en la tristeza que nos afecta, y nos olvidamos de mirar hacia adelante. Cristo resucitó, Cristo vive, Cristo reina, Cristo nos da esperanza. Si pudiéramos entrevistar a muchas personas y le preguntáramos ¿qué piensa usted de la Semana Santa?, las personas se quedarían solamente enfocados en el día viernes, hasta el punto que todavía las personas lo tienen en un crucifijo allí colgado, porque para ellos todavía está en la cruz. El cristianismo, la cruz, es un símbolo del cristianismo, pero es una cruz vacía, porque Cristo no se quedó allí. Él fue sepultado y fue resucitado por Jesucristo. Ascendió a los cielos y está allá intercediendo por todos nosotros. Ese es el sentido
real de la Semana Santa. Eso es lo que le da sentido. Por eso, cuando usted encuentra, en estos días a veces salen películas, salen artículos para hablar y desvirtuar la resurrección de Jesucristo. Y empiezan a decir que, bueno, lo que pasa es que el cuerpo de Jesucristo desapareció y que lo que pasa es que cuando las mujeres fueron allá al sepulcro, se dirigieron a un sepulcro equivocado. Le dieron mal la dirección y llegaron allá, entonces encontraron un sepulcro desocupado y ahí no estaba Jesús. Hay otros que han dicho que Jesucristo sufrió de un desmayo. Aquellos que se vieron la película aquella, hablando que usted viste, El Caballero de Roxanne. ¿Se acuerdan? Catalepsia. Catalepsia, o sea que le dio una catalepsia. Y clínicamente le hacen los exámenes a la persona y la persona clínicamente está muerta y pueden firmar el certificado de función que está muerto, pero después vuelve otra vez, se sacude y se levanta. O sea, entonces dicen que le dio catalepsia, se desmayó. O sea, después de todo lo que padeció el día y los días anteriores, que simplemente haya sido un desmayo, las escrituras no dicen que se desmayó, sino que murió. Otros dicen de que ciertos ladrones se robaron el cuerpo, o de que los discípulos robaron el cadáver para poder justificar las enseñanzas que iban a dar, o que las autoridades judías o romanas se hicieron cargo del cuerpo y por eso le pagaron a algunos para que dijeran y divulgaran el chisme de que ellos que habían venido los discípulos de noche y en una operación secreta sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Eso dice muchas personas que han tratado de desvirtuar. Hay un libro muy bueno que ojalá usted, si algún día tiene la oportunidad de leerlo, se llama Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell. O sea, hay evidencia histórica y de las escrituras acerca del hecho de la resurrección de Jesucristo. Ahora, cuando leíamos en Juan 20, encontrábamos que cuando ellos llegaron, ahí encontraron los lienzos funerarios que estaban allí. Allí estaban los lienzos, allí estaba el sudario, allí estaba todo, pero el cuerpo no estaba. El Señor no solamente vieron allí los lienzos, sino que dice la Biblia que fue visto por muchas personas. Fue visto por las mujeres que llegaron ese día allá, fue visto también por los caminantes de Emaús, fue también visto por en una ocasión simultáneamente por 500 personas. O sea, hubo grupos pequeños, medianos, grandes personas, porque también dicen que era que las mujeres estaban muy alteradas emocionalmente y era tanta la alteración que tuvieron ilusiones. O sea, ilusionaron haber visto al maestro. Y algunos le agregan otra palabra, que no solamente eran ilusiones, sino alucinaciones. Pero el ramillete de evidencia que está en la Escritura es un ramillete de evidencias en diferentes situaciones, a diferentes personas, en diferentes momentos, y aún de personas que dudaban de eso, como el caso de Tomás, se le presentó. Entonces, hay suficiente evidencia, pero no solamente eso, sino que si ellos habían predicado, iban a predicar acerca de una mentira de que Jesucristo había resucitado, ¿cómo es que esa mentira transformó la vida de Pedro? Para un tipo que había negado al Señor y luego, por el poder de la resurrección y la obra del Espíritu Santo, ese hombre empieza a hablarle a la gente y empieza a hablarle acerca de la resurrección con una convicción tal que ese mismo día se convierten 5,000 personas. Y luego en otra ocasión hay otros acontecimientos donde Pedro está predicando, donde Pablo también está predicando y está anunciando la resurrección de Jesucristo. Si usted lee el libro de los Hechos, el tema central es la resurrección de Jesucristo, proclamándole al mundo
que Jesucristo estaba vivo. Y eso lo hacían ante las autoridades religiosas, ante las autoridades políticas, ante la gente común y corriente, proclamando de que Él estaba vivo, de que Él había resucitado. Es viernes, anunciaban ellos, ¿pero qué? El domingo viene, el domingo se acerca. El mensaje de la resurrección es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que tiene que animarnos a cada uno de nosotros a ver las situaciones de nuestro país, a ver las situaciones que nos pasan a nosotros como personas, como individuos, como familias, como iglesias, a la luz de la resurrección. Jesucristo transformó el miedo de Pedro en coraje. La duda de Tomás la convirtió en fe a través de la resurrección de Jesucristo. Este cambio es un cambio muy interesante también. Se cambió lo del sábado por el domingo. Y el remanente de la iglesia cristiana que nació en el pueblo judío empezó a celebrar el día domingo y a descansar el día domingo en lugar del sábado. Porque Jesucristo resucitó y eso marcaba un nuevo hito en la historia. Jesucristo cambió a un hombre tan fanático, que era un predicador fanático, como Saulo de Tarso, y lo convirtió en un hombre arriesgado, osado para predicar la palabra de Dios. Él mismo, Pablo dijo, y por último se me apareció a mí como una botija. Eso cambió rotundamente la vida de Pablo. Hay muchas evidencias de la resurrección. El cuerpo había desaparecido, pero los lienzos estaban en orden. El Señor fue visto. Los discípulos fueron transformados. Y nada explica tan adecuadamente estos fenómenos con la gran afirmación cristiana: el Señor ha resucitado verdaderamente. Esa afirmación cristiana que está en los evangelios es una afirmación contundente. No solamente decir el Señor ha resucitado, sino que ellos le agregaron: el Señor ha resucitado verdaderamente, como dice la Escritura, como el mismo Señor lo anunció. La vida de Jesucristo es una vida cautivante. Sus pretensiones fueron estupendas. No solamente pretendió ser hijo de Dios, sino Dios mismo. No solamente pretendió ser moralmente perfecto, sino que fue perfecto. No hubo engaño en su boca. Y Dios lo levantó desde los muertos. La evidencia en las Escrituras es concluyente. Mi Señor y mi Dios está vivo y estará reinando. No importa la situación que tú y yo estemos experimentando o que podamos experimentar en los días posteriores. Si hay un viernes, de seguro habrá un domingo. Si hubo un momento más doloroso y más triste para la humanidad, pues bien. Por eso, a veces, diría yo con razón o sin razón, la gente nota usted que el día viernes viste de ropa oscura, opaca, de luto, como si estuviesen de luto. Y yo creo que el domingo deberíamos vestir así como de colores, como los africanos, colores rojos, colores fosforescentes, porque es de celebración, es de vida, es de esperanza, porque Jesucristo resucitó. Ustedes se pueden imaginar esos dos caminantes, o esos caminantes de Maús.
conversando con el mismo Jesús y dándole a ellos, explicándole a Jesús como si Jesús no supiera lo que había pasado. Y Jesús dice, no, que yo voy un poquito más adelante, y ellos le hacen que se quede allí en el lugar. O sea, están hablando con el verdadero resucitado. Sin embargo, su conversación del camino solamente se enfocó en el día. Después que Jesucristo se da a conocer, es que dicen, por razón es que cuando nosotros hablamos sentíamos algo que era completamente diferente. ¿No nos pasa a nosotros muchas veces? A veces nuestras conversaciones son solamente de los problemas, de las dificultades. Analicemos a veces nuestras conversaciones con otras personas. ¿En qué se centran nuestras conversaciones? En los problemas, en las dificultades, en las tristezas, en las desesperanzas. Y de pronto un 5% o un 10% de nuestra conversación en la esperanza, en la vida, el gozo. Hoy es un día de gozo, hoy es un día de alegría. Y toda la cristiandad debe estar emocionalmente feliz y espiritualmente satisfecha porque Jesucristo resucitó. Y porque no es viernes, sino es domingo. Y si Jesucristo vive, nosotros también vivimos. Y si Jesucristo resucitó, tenemos esperanza. Y la esperanza es la que nos mantiene a nosotros para poder seguir adelante. Por eso, mis amados hermanos, frente a todo lo que puede estar pasando a nivel mundial, y cosas verídicas, y cosas reales, usted conoce la Biblia, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita para mirar la Biblia a la luz de la realidad contemporánea, pero centrada en la verdad eterna de la palabra de Dios. Por lo que se decide. Y cerremos nuestros ojos y pensemos por un momento en las siguientes palabras. Allí en silencio usted va a reflexionar mientras yo leo. El camino que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Señor, nosotros creemos en tus palabras. Señor, gracias porque cuando tú estuviste en la tierra, tú hablaste que era necesario que tenías que padecer y cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero como seres humanos somos iguales que los discípulos. Al oírte escuchar de esas palabras, no las afirmaban en su corazón. Y solamente estaban pensando en la gloria, en el reino, en el poder. Y se olvidaban del dolor y el sufrimiento que tú tenías que pasar. Señor, perdónanos, porque a veces nosotros somos igual que los apóstoles, que los discípulos. Nos enfocamos
en nuestros quehaceres, en nuestros intereses, en nuestras agendas. Y olvidamos que es necesario que a veces, a través de muchas tribulaciones, entremos al reino tuyo, pero con confianza y con seguridad de que ya tú has triunfado. Señor, la historia humana no tiene la última palabra. La Sagrada Biblia, tu palabra, tiene la última palabra. Y te presenta a ti, Señor, resucitado, viniendo en gloria por segunda vez por la iglesia y llevando a la iglesia para reinar, para triunfar, porque hemos sido llamados a ser vencedores. Señor, ayúdanos a no solamente vivir la realidad de los problemas, sino a vivirla con esperanza, con seguridad, que tú no estás muerto, sino que estás vivo y reinas en cada uno de nosotros. Señor, hoy declaramos en este lugar lo que tú declaraste a través de la Escritura. El Señor Jesucristo ha resucitado verdaderamente. Y nosotros creemos y nos afirmamos en esa verdad. Y esa verdad nos mueve a seguir adelante, confiados, seguros, por muy difícil que sea el camino. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Fue viernes, pero el domingo llegó. No te quedes en el viernes. Sigue caminando hacia el domingo. El domingo llegará. Porque ya llegó a través de Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que tengamos una semana de victoria. Amén. De esperanza.